Todo tiene un principio y un final. A veces cuesta levantarse, pero cada combate me lleva hasta el extremo. No sé cuánto podré seguir, pero me guiarán las victorias de mi corazón. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy voy a hacer un mega vídeo de hack rooms de Pokémon en español completos, GBA. Por lo que si buscabas algo que jugar estas semanas, pues tengo la solución para ti. Si eres de los que no paran de ver mis vídeos y estás suscrito, seguramente muchos de ellos los conozcas. Siempre subo varios vídeos a la semana, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo o review. Además, deja un buen like para otra recopilación. Con 1500 likes me lo pensaré. Muy a lo alto. Como siempre, muchos de estos juegos también los juego en directo por Twitch. Tenéis el link en la descripción que ahora mismo estaré jugando Pokémon allí, sobre todo si eres de los más primeros en llegar al vídeo. También puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon, incluso memazos muy buenos. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más porque el vídeo va a ser muy larguito y no estamos para perder el tiempo. ¡Top 2 de hack room de Pokémon español completos! Mega Pokémon Hoenn Adventures es una versión modificada de Pokémon Hoenn Adventures, muy conocido en el canal, pero con muchas novedades. El juego ha sido posible gracias al equipo Berserker Dark, que han trabajado para mejorar la experiencia de la versión anterior del juego. Es un juego GBA muy interesante del que hice una review hace un tiempo, que muchos seguro que recordáis, y por fin tenemos la versión renovada sin tantos bugs como tenían las anteriores versiones, que ya la enseñé en anteriores vídeos. Como digo, está la versión final que ha traído Berserker Dark con algunos bugs solucionados hace unos meses, además de nuevas expansiones de Pokémon que seguro que muchos vais a agradecer. Para empezar, el juego tiene varios modos de juego, como el Random Lock, Hard Mode o Shiny Lock, además de otros muy interesantes como Ruleta Lock y Huevo Lock, que acompañarán la experiencia de juego de Hoenn Adventures haciéndolo mucho mejor. Y también por fin nos hemos quitado de encima ese maldito bug de Blasco, que seguro que a muchos os tocó esperar a esta nueva versión que tuvisteis hace unos meses, así que si no la había jugado, por si acaso aquí te la dejo. Se incluyen algunas mega evoluciones nuevas, como por ejemplo Mega Typhlosion, Mega Feraligatr y mucho más. Diría toda la lista, pero son muchísimos Pokémon, como podéis imaginar, los que van a estar incluidos en la versión. Si queréis más info, pues os dejo el link aquí arriba para que podáis ver el vídeo anterior donde explico todos los Pokémon y todo. Pero vamos, completo mega evoluciones y todo en español, ¿qué más podemos necesitar? Pokémon Scythe es un juego en inglés completo creado por Bitron, pero con la versión en español traducida gracias a Mr. Michael. La versión en español ha sido sacada a la luz hace muy poquito. Es por ello que hoy os traigo casi en primicia las novedades de este juego que muchos ya conocéis. Para empezar, diré que Pokémon Scythe es un juego completo que podemos encontrar en español, además de inglés, que sería la versión original. Aunque como siempre digo, tened en cuenta la versión en inglés por si os ocurre algún error que os suceda en la versión en español. Pues así podéis cambiar el juego, guardar y ya seguir en la versión en español, por si acaso, ¿vale? Siempre preguntáis. El juego incluye Pokémon desde la primera generación hasta la sexta generación, con mega evoluciones y formas especiales incluidas. Y sí, como lo oyes, podrás conseguir Pokémon de las 6 primeras generaciones, además de las mega evoluciones, como Charizard X, Charizard Y o Mega Pidgeot. Sinceramente es una de las mejores opciones para jugar en GBA con una gran variedad de Pokémon y mega evoluciones, además de otras opciones que también se han incluido en el juego. Y como no, también tendremos el tipo Hada dentro del juego, además de diferencia entre daño físico y especial. Tendremos gráficos novedosos estilo blanco y negro, junto a otras funciones como música de Blanco y Negro 2, además de mecánicas muy inspiradas también en estas entregas, como por ejemplo los repelentes, movimientos, objetos y habilidades, además de nuevas mecánicas. Se ha incluido un sistema de día y noche, que viene muy bien para atrapar diferentes Pokémon dependiendo de la hora del juego. Podremos viajar entre dos regiones y disfrutar de una experiencia dentro de la nueva región de Colen. El juego también incluye postgame con una parte de Hoenn disponible que podremos explorar, que también tendremos en la versión traducida. Pokémon Orange Islands es un hack room en español completo en español, traducido por Oscar Brock y Reoneki. El juego podéis encontrarlo de forma oficial en el canal de Brock y Reoneki, por lo que tampoco os costará mucho. Como ha sido un juego muy conocido en inglés, quise traerlo de forma especial también anteriores tops, pero hoy vamos a verlo en la recopilación. Por lo que dicen los traductores, podremos disfrutar de la historia completa traducida,
Viviremos la aventura del anime de Pokémon en las Islas Naranja, donde acompañaremos a Ash para convertirse en un maestro Pokémon. Lo mejor del juego es que viviremos cada evento y capítulo del anime. Es un juego que alguna vez he comentado en inglés en el top de Hackrooms de Ash y me gustó bastante. Lo mejor es que Pokémon Orange Islands tiene nuevos tiles exteriores e interiores, algo que hace la experiencia mucho más divertida. Encontraremos a personajes como el Team Rocket, que aparecerán de vez en cuando para hacernos las cosas más difíciles. Actualmente no sé si tienen muchos errores, pero siempre os aconsejo tener ambas versiones por si tienes algún problema, además de guardar de vez en cuando. Es una buena opción para los que queréis jugar este juego en español y que no os atrevisteis a jugarlo en inglés. Pokémon Mega Power es un hack room en español completo con 2 regiones disponibles en español, gracias a Mr. Michael. Soy maníaco, 2 nuevas regiones para viajar y disfrutar de nuevos mapeados. Este es uno de los hack rooms que más he recomendado en muchas ocasiones, ya que tiene nueva historia y 2 nuevas regiones. Sobre los aspectos más técnicos del juego, nos encontramos con Pokémon desde la 4ª hasta la 7ª generación. Hay que tener en cuenta que es un juego del 2014, por lo que no tendremos Pokémon hasta la 8ª generación ni formas galar. Lo que sí vamos a tener aparte de estas generaciones de Pokémon son las Mega Evoluciones, que estarán disponibles sin problema dentro del juego. Imagino que las Mega Evoluciones estarán en Pokémon oficiales, por lo que dudo que encontremos otros incluidos. Sobre el aspecto gráfico podremos ver nuevos tiles y exteriores, además de fondos de batalla. El aspecto gráfico es una de las mejores cosas que vamos a poder disfrutar del juego, ya que trae muchísimas mejoras y novedades. No solo veremos una nueva historia y región, sino que también encontraremos nuevos gimnasios para disfrutar de rivales y personajes completamente nuevos. Pokémon Liquid Crystal es uno de los juegos más reconocidos de estos últimos años. Creado por Link and Zelda, es un juego GBA en inglés completo, pero que puede encontrarse traducido al español por Kevin Pokefan, aunque no sé hasta qué versión exactamente. Sí, este juego es un remake completo de Pokémon Crystal, para mí uno de los mejores juegos, que nos ofrecerá la opción de viajar entre 3 regiones distintas, Kanto, Johto y Sebi, disponibles completas. Aunque Liquid Crystal en sí no tiene Mega Evoluciones, en esta versión en español sí que se han agregado las Mega Evoluciones incluidas, de Kanto y Johto, además de iniciales de Johto. También encontraremos mecánicas de batallas mejoradas y mejores gráficos de batalla. Se ha incluido un sistema de día y noche con 4 estados diferentes, como amanecer, mediodía, atardecer y noche. Se ha actualizado el sonido del juego, además de ofrecer tiempo real en el juego y muchas opciones más. Como dije, la historia se centra en Pokémon Crystal, uno de los juegos de primera generación que ofrecía grandes novedades respecto a las anteriores versiones. Encontraremos eventos nuevos junto a Gold en un remake para GBA que realmente se lo merece, además de incluir un nuevo equipo de villanos. La historia se centra en las originales, con el aliciente de las Islas Naranja, que solo estarán disponibles en la última versión en inglés, no en la traducción. También se ha eliminado la evolución por intercambio, por si alguno preguntáis. Pokémon Dark Rising 2 es un hack room en inglés creado por Dark Rising Girl, pero traducido al español por Mr. Michael. El juego está completo, por lo que podremos disfrutar de la aventura en su totalidad sin ningún problema. Lo único que sí que recomiendo es tener el juego también en inglés por si tienes algún problema o un bug. Sobre las características tendremos 193 Pokémon disponibles y 193 Digimon. Sí, has escuchado bien, hay Digimon disponibles. Una lucha de Pokémon y Digimon que podría ser alucinante. Pues sí. Los movimientos además se han actualizado a la 4ª, 5ª y 6ª generación, más inspirados en el manga y los juegos. El juego continúa la historia después de Dark Rising 1, por lo que es otro juego que creo también está traducido y podréis jugar si os gustan las sagas de juegos. En Dark Rising tendremos que demostrar que somos un gran maestro Pokémon, evitando que el equipo malvado de turno se vuelva a hacer con la región de Omni. Pokémon Gaia es un hack room completo en inglés creado por Spherical Eyes. Hay que tener en cuenta que Pokémon Gaia tiene una versión en español, pero no llega hasta el final. Es por ello que depende cada uno. La traducción es de JJ Master, por lo que tendréis un link en la descripción, aunque ya aviso que la historia tendrá algún error o no tiene todo el contenido. Pokémon Gaia ha sido uno de los juegos revelaciones de la actualidad, con Pokémon desde la primera generación hasta la 6ª generación. El juego también incluye Mega Evoluciones, con un sistema de Mega Evolución en batalla con un montón de Mega Piedras distribuidas por toda la región. Se han actualizado e incluido movimientos y habilidades de Omega Rubí,
además de efectos y animaciones nuevas, y otras se han modernizado, como por ejemplo Sir Force o Mega Launcher. Tendremos tipo Hada, además de sprites actualizados de todos los Pokémon. Aunque los gráficos no son su fuerte, podremos descubrir una nueva región completa en esta aventura, una de las más jugadas por los Pokémoníacos que está completo y listo para que le des un buen vicio. Sí que se han modificado los gráficos exteriores e interiores, con muchos lugares ocultos interesantes a lo largo del mapa. Como extra hay un modo de randomizer para Gaia, por lo que poned en los comentarios si queréis que traiga este modo de juego para el canal, que yo lo veo muy interesante, así que dadle mucho like y ponedlo en los comentarios a full. Creo que la historia la conocéis todos, pero aún así la comentaré un poco por encima. Tú eres un joven entrenador que vive en la región de Optus, muy popular por ser una próspera civilización, con muchos monumentos que cuentan la historia de una región a través de estatuas y tótem, y ahí estás tú para destruirlos a todos. ¿Te imaginas? Pokémon Sigma Red es un remake de Pokémon GBA con la base de Pokémon Fire Red en su versión inglesa en español. Este remake cuenta con varios sistemas nuevos y tutoriales incluidos en el juego, que nos ayudarán en nuestra aventura. El Hard Room es de Sisar, donde encontraremos novedades muy llamativas como portales y Pokémon hasta la 7ª generación. Aunque seguiremos en la región de Kanto, encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la 7ª generación. Se han remasterizado numerosos sprites de Pokémon, además de sistemas de día y noche. Podremos realizar mega evoluciones en combate, además de vivir todo tipo de eventos divertidos y secundarios. Lo que más me gustó es que se han incluido novedades de Pokémon Sol y Luna, como son los legendarios Solgaleo, Lunala y Crozma, al igual que sus Ultra Umbrales. Podremos realizar combates contra protas de otros juegos, como es Oro, además de Poketubers y otros Room Hackers, además de equipos malvados. Se puede obtener el Greninja de As, además de encontrar todos los iniciales. También se ha incluido un árbol de batalla especial para esta versión. La verdad que para ser un remake de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, es uno de los más completos que encontramos, y muy recomendado. Pokémon Verde Musgo es un hack run de Pokémon en portugués creado por Pedro Purple, pero este al menos está completo y ya lo tenemos disponible en español. El juego ha sido traducido por Mr. Michael al español, una gran oportunidad con nueva historia y región. Verde Musgo tiene incluidos más de 1000 Pokémon, desde la primera hasta la 8ª generación. Tendremos mega evoluciones en batalla, algo que muchos siempre pedís, pero no solo eso, ya que también veremos varios niveles de dificultad, desde fácil hasta difícil. Tendremos diferencia entre daño físico y especial, además de tipo Hada. Un juego con Pokémon hasta la 8ª generación, mega evoluciones y varios niveles de dificultad. Si es que no parece posible. Esto es lo que más me gustó del juego, ya que sabe innovar y ha traído un aire completamente nuevo. Uno de los grandes problemas es que estaba en portugués, pero por suerte ya lo tenemos en español. Los gráficos son excelentes tanto de exteriores como interiores, algo que se agradece muchísimo. Se han actualizado los Overworld y muchos personajes, por lo que veremos novedades tanto en el equipo malvado como en los líderes de gimnasio. Ahora hablaremos de las regiones, ya que tendremos 2 regiones y provincias por descubrir en este juego. Pero no solo eso, ya que se han incluido 2 torneos mundiales, estilo Pokémon Lights Platinum, para que lo gocéis muchísimo. Pokémon Eclat Purple es un hack run completo creado por Mist y Mickey en francés, aunque traducido al español por PokéAJ. Un juego con historia completamente nueva que seguro te va a sorprender muchísimo. Para empezar tendremos disponibles más de 1000 Pokémon. Sí, como lo oyes. Se han incluido todas las generaciones, desde la primera generación hasta la 8ª generación. En esta nueva actualización veremos también la Mega Evolución, que podremos utilizar durante la batalla. Incluso vamos a poder elegir la velocidad de aparición de los Shinies. Otra novedad es que algunos Pokémon como Giratina, Shaymin o Arceus tendrán formas especiales al dar un objeto. Tendremos Pokéradar, además de división entre daño físico y especial. Los Pokémon evolucionarán por intercambio, ya que para eso tendremos el cable Link, que funciona como una piedra de evolución. Se han incluido nuevos objetos que podrán usarse en los combates, además de mejorar la dificultad de una forma más progresiva. Incluso tendremos la torre de combate donde mejorar nuestros Pokémon y pelear contra entrenadores bastante difíciles. La región está sumergida por una ola de crímenes. Una organización llamada Team Rocket está llevando a cabo secuestros masivos de Pokémon, creando un pánico sin precedentes. La fuerza policial está haciendo todo lo posible para poner fin a este periodo de represión, pero la organización de los delincuentes es tan grande que resulta insuficiente.
Por ello, muchos entrenadores deciden enfrentarse a ellos por su cuenta, pero sin éxito, a pesar de que muchos frustran algunos de sus planes. Pokémon Radical Red es un hack room de Pokémon GBA en inglés completo creado por Supercell, actualmente con una traducción en la historia principal al español. Sobre los Pokémon, pues sí, tendremos desde la primera generación hasta la octava generación, todos obtenibles. También se han incluido movimientos y habilidades hasta la octava generación, incluyendo mucho de la Isla de la Armadura, los DLC. Dentro de las habilidades habrá algunas ocultas, además de todos los objetos hasta la octava generación que hay ya incluidos. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, ya que también encontraremos mega evoluciones en batalla, además de batallas estilo raid y mucho más. Incluso el repartir experiencia va a ser estilo octava generación. Algo que voy a añadir es que tendremos modo random block y modo difícil, que seguro que muchos preguntáis. Esto se puede activar desde el principio de la aventura, y es una opción muy llamativa ya que nos pueden aparecer Pokémon de todo tipo desde la primera generación hasta la octava generación, juegazo. Sobre las funciones que tendremos, pues hay mucho que decir, ya que contaremos con sistema de día y noche, además de un aumento de dificultad. Lo mejor es que tendremos el juego completo con postgame, ya que contaremos con los entrenadores de Johto al terminar la aventura, con los que podremos pelear obviamente. Los gráficos en general son bastante simples, aunque solo va a ser eso, ya que podremos vernos nuevos Pokémon, mega evoluciones, batallas dobles y muchos nuevos objetos incluidos, como el sueño Ball, y por ello es alucinante. Eso sí, la historia no cambiará demasiado con la original, aunque sí tendremos nuevos eventos y personajes, además de legendarios capturables por el mapa, estilo Latias y Latios como Suicune, Entei y Raikou. Y bueno, por fin he llegado al final, la verdad que ha sido uno de los vídeos más largos que he grabado en mi vida, no lo voy a negar. Pero bueno, me encantaría ver tu comentario para saber cuáles son vuestros hack rooms favoritos de GBA o cuáles no, ya que me encanta leer vuestros comentarios y bueno, a fin de cuentas, vosotros solo es que disfrutáis el vídeo, así que para vosotros está hecho. Y bueno, como momentito spam, pues siempre te recomiendo suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y al final depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, ya sea compartiendo, comentando, siguiéndome en Twitch o siguiéndome en Twitter. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, un link en todo el medio con el link para todos los juegos info y descarga, ahí lo tenéis. Y ya sí que sí, muchas gracias, y os veo en el siguiente. ¡Un saludo!